Bienvenidos al Club de Prensa de Diario de León en esta nueva conferencia que después del verano de nuevo les vamos a poder ofrecer gracias a Mar. Y como siempre, María Jesús, gracias por el apoyo que tienes en el diario año tras año, en confiar en nosotros y nuestro Club de Prensa. Estoy seguro que les va a resultar muy interesante la que hoy vamos a tener el gusto de escuchar a cargo de Hernán Cortés, codirector de inversiones de Olea Gestión de Activos, SGIIC, de la empresa Olea Gestión de Activos. El nombre de la conferencia va a ser El valor de la consistencia de los resultados, y me retiro porque lo interesante es lo que nos van a contar ahora ellos. María Jesús, por favor. Muchas gracias, Daniel. Gracias, como siempre, al Diario de León por acogernos, a ustedes por asistir de forma presencial, que siempre es un placer reunirnos aquí y verles. También saludamos a todas las personas que nos siguen a través del Inversor Inquieto del Diario de León, que son muchas siempre. La verdad es que desde la época del COVID, si algo nos dejó bueno aquella época, es los multicanales, ¿no?, por los cuales ya llegamos a muchísima gente y donde ya todo el mundo puede acceder a la información que elaboramos con rigor y a todo lo que preparamos, afortunadamente, simplemente con seleccionar el canal que mejor les va, ¿no? Con lo cual, y hoy que además tenemos una tarde preciosa, con un día precioso, pues con más motivo les agradezco que hayan decidido estar con nosotros en esta sala de forma presencial, que no dándose un paseo por León, que casi es lo que más apetece, viendo ya que nos están preparando las fiestas de San Froilán. Así que muchísimas gracias. Como siempre, va a ser muy interesante, se van a llevar muchas cosas que les van a resultar muy buenas para ustedes en sus conocimientos, en ampliar los conocimientos y en ver, ¿no?, lo que nos interesa, ¿no?, cómo trabajan los gestores, cómo trabajan para ustedes, cómo trabajan para todos nosotros y por qué se ganan la confianza que en ellos tenemos. Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, le doy las gracias a Hernán Cortés y Arantxa, que están con nosotros de su equipo, por venir a León. Es la primera vez que os tenemos aquí con nosotros en el Club de Prensa, así que bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer traer, siempre que hacemos conferencias, si se dan cuenta, no son aleatorias, buscamos traer algo diferenciador para que ustedes vayan poco a poco conociendo el mercado de capitales, quiénes están en el mercado de capitales, cómo trabajan, qué aportan, para salirnos cada día más del populismo financiero que lleva a las personas al trading, que lleva a las personas a los indexados, que lleva a las personas a, a criptos, a caminos fáciles, en teoría fáciles, pero que al final suelen terminar siendo muy costosos. Y este año, con todo lo que vivimos en el mes de abril, con todo lo que se sufrió, pues hubo muchos inversores que pagaron muy caro pues no estar en manos de expertos y no controlar las emociones, ¿no? Entonces, bueno, por eso todo lo que hacemos siempre les aporta a ustedes mucho, a nosotros elaborándolo y escuchando a todas las gestoras nos aporta mucho, pero lo que nos interesa es lo que les aporta a ustedes. Y, como han visto en otras ocasiones, traemos temáticas diferenciadoras. La inteligencia artificial la vimos en septiembre de 2019, fíjense ustedes, cuando ya hablábamos aquí de fondos de inteligencia artificial, los fondos del espacio hace un par de años. En el año 23, acuérdense, cuando ya habían subido tanto los tipos de interés en el 22, en el 23 dijimos, señores, es el momento de la renta fija. Fíjense ustedes 2 años y pico después, que parece mentira cómo pasa el tiempo, pero hemos pasado todo el 23, todo el 24 y 9 meses de este año, ¿no? Fíjense la cantidad de dinero que hemos ganado en renta fija, les diré, eso es un hecho. O sea, es decir, y hemos ganado tanto dinero en tantos activos diferentes, porque hemos sabido adelantarnos, porque hemos sabido hacer las cosas bien, con rigor, con los profesionales, y ahora estamos en un punto de inflexión. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a ir viendo un punto de inflexión, de la mano de una gestora que es Olea Gestión, que lo que nos vienen a aportar en la jornada de hoy es un estilo de gestión diferenciador, diferente. No van a haber activos concretos, van a haber una forma de trabajar de una gestora nacional. Ya ven que muchas veces, casi siempre son gestoras internacionales, fundamentalmente es por un tema de número. Es decir, cuántas gestoras nacionales tenemos, cuántas gestoras internacionales hay. Hay más internacionales que nacionales, pues por un tema numérico lo normal es que ustedes vean gestoras internacionales. Hoy es una gestora nacional. Son españoles, gestionan en España y gestionan desde España todo el mundo para los inversores españoles, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver esta tarde con una palabra que es la consistencia. Lo hemos puesto en el título de la conferencia a propósito. Van a oír esa palabra hoy mucho aquí, porque es una palabra crítica
que para ustedes es muy importante, para nosotros es muy importante, y encontrar gestoras como Olea, que lo hacen, tanto en los fondos de inversión como en los planes de pensiones, lo veremos en el fondo de inversión y en el plan, nos aporta mucha confianza y fiabilidad, como nos aporta todo lo demás que han visto ustedes en el club de prensa, para ayudarles a gestionar el patrimonio, ¿vale? Así que de eso es de lo que vamos a ver en la jornada de hoy, como digo, en un momento que es septiembre, que tenemos por delante este final de año, pero que estamos llegando en un momento en el que ya hemos visto lo que ha pasado en el mes de marzo, vimos cómo los mercados, estamos viendo cómo los mercados desde finales, desde el 8 de abril, exactamente desde el 8 de abril, después de los famosos 7 días fatídicos de Donald Trump amenazándolo todo y a todos, desde el día 8, que en este caso sería el 9, podríamos decir que los mercados no han dejado de subir. Bueno, se han tomado algún respiro, pero de 24 a 48 horas, pero no hemos visto, como nos pasó, sí, el año pasado, la primera semana de agosto o la primera semana de septiembre, que si se acuerdan vimos recortes importantes en una semana. Es decir, que cuando, si se acuerdan, en la conferencia que yo dije que vinimos en mayo, les dije, hemos visto 3 en un año, o en menos de un año en este caso. Habíamos visto 3 semanas fatídicas en las que había que aguantar la respiración. Los inversores que no aguantaron la respiración en la primera semana de agosto, la primera semana de septiembre y la primera semana del mes de abril de este año, los daños son muy cuantiosos. Por tanto, ¿cuál es el primer éxito clave este año para los inversores? Haber sujetado las emociones y no salir en la primera semana de abril. Eso es lo que nos está ayudando a tener las rentabilidades que tenemos en estos momentos, que luego vamos a verlo con Hernán, dañados un poco por el dólar, vamos a ver luego, porque la caída del dólar de un 14% nos está quitando algo de rentabilidad, pero donde estamos aprovechando todas las oportunidades que el mercado está dando y no nos hemos confundido en lo más crítico, insisto, de este año, no haber salido cuando se produjo la caída del mes de abril. Vale, ¿dónde tenemos ahora el desafío? El desafío está ahora mismo en los temas geopolíticos. 2, los tipos de interés. Vamos a hablar de eso ahora mismo. 3, las valoraciones de los activos. Ustedes si leen por ahí en la prensa que si hay una burbuja aquí, que si puede haber una burbuja allí, que si las sobrevaloraciones, que sí qué va a pasar con los tipos, ¿vale? Si tenemos todas estas incertidumbres y están ahí, ¿cómo van a gestionar los gestores con estas incertidumbres que son reales? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué se va a hacer en este entorno? Los pasados están, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Agua pasada no mueve molinos. A mí ya me da igual lo que pasó en el año 23 y si se aprovecharon o no las oportunidades. Ya pasó. El 24 ya pasó. El 25 estamos en marzo. Lo que nos interesa ya es saber qué piensan hacia adelante. Por eso vamos a ver esto. El día 20 de noviembre tendremos la conferencia anual, ya saben, todo lo que esperamos para el año próximo y lo que nos interesa, como siempre, miramos hacia adelante, no miramos por el retrovisor. Los inversores particulares suelen cometer muchos errores, ya saben, ustedes no, porque siempre están aquí y lo que hacen es hacer las cosas correctamente y eso me consta. Una, no dejarse llevar por las emociones. El que se deja llevar por las emociones, error. Punto 1. Punto 2. Mirar por el retrovisor. ¿Qué significa? Ah, mira, este fondo que ha subido el año pasado un 40% lo voy a comprar este año. Uy, este que ha bajado un 15% lo voy a vender. Eso es mirar por el retrovisor, ¿vale? Tomar una decisión de si voy a mantener algo o no, mirando lo que ha pasado. Error. Tenemos que mirar siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. ¿Qué va a hacer este activo? ¿Qué esperamos de esto? ¿Qué esperamos de lo otro? Siempre hacia adelante. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. Y la tercera cuestión. Cada vez tenemos más ruido. Yo cada día estoy más atronada. Yo no sé ustedes, pero yo ya, bueno, me centro en ver la prensa económica justita, justita, de verdad, ya, pero muy justito el tema. Cada día más justito. Porque es que si no, uno no se levanta de la cama por la mañana. Es que es cada día más deprimente el mundo. O sea, es decir, es que cada día es más deprimente. O sea, es decir, esto es real. Por eso digo, el ruido ya es tan atronador, que yo entiendo que a mucha gente le paralice, ¿vale? Pero no debemos dejarnos paralizar por este ruido ambiental. Es un peligro que tenemos ahora mismo, que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Tenemos que abstraernos del ruido ambiental, que eso es lo que hacen los gestores, se les paga para eso,
para gestionar lo que venga. Si viene una guerra, la gestionamos, los activos, las situaciones. Para esto es lo que quiero que se lleven esta tarde de aquí, ¿vale? Venga lo que venga, estamos para gestionar lo que venga, sin miedo, con rigor, con lo que hemos hecho y gestionado todas las crisis que hemos vivido hasta ahora, que hemos vivido, yo en concreto, ya saben que llevo más de 30 años y muchos de ustedes al mismo tiempo conmigo, hemos vivido de todo y hemos salido de todas, ¿vale? Así que vamos a pararnos aquí con esto. No sabemos lo que va a venir mañana, ni pasado, ni pasado, ni pasado. Estas amenazas de las guerras es como... yo me levanto cada día, se lo confieso a ustedes, pensando que en algún momento la hemos ciscado con Rusia. O sea, es decir, que en algún momento esos drones bailando por Europa, a alguien se le va a hinchar la cabeza, o sea, es decir, con tanta amenaza, y vamos a empezar a ver tiros cruzados en algún momento. Ojalá me confunda, ¿vale? Pero créanme que me levanto cada día pensando que eso va a haber que gestionarlo. O sea, es decir, ya está. ¿Por qué? Pues porque es que estamos todo el día ahí. Entonces, pero por eso mi recomendación para ustedes, a efectos financieros, es que no tengan temores con el ruido ambiental que hay. Recuerden, estamos en las manos de los mejores gestores. Las estrategias de inversión que hacemos, gestión activa, no quiebran. Por tanto, tienen fluctuaciones, pero se recuperan, ya lo hemos vivido 1000 veces. Así que vamos a partir de esto, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar de esto, y nos vamos a plantar en el presente para irnos hacia... No, y ni siquiera a final de año, el año que viene y el año 27. Hernán nos va a hablar de cómo ellos están gestionando, pensando en estos próximos años y lo que puede venir, ¿vale? Así que ya estamos posicionados aquí. Recomendación, vamos a abstraernos del ruido ambiental, vamos a centrarnos cuando tengamos ciertos temores, los gestores saben lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a seguir dando la información, la transparencia, la gestión y haremos lo que tengamos que hacer. Estamos a lo que tenemos que estar, que lo sepan, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, Hernán, primero, cuéntales a nuestros inversores quién es Olea Gestión, ellos no lo saben, es la primera vez que estáis, gestora nacional, y por qué este nombre, eso es lo primero, ¿vale? Y luego nos vamos a ir a eso de la consistencia, luego nos iremos al mundo desde el punto de vista macro, qué están trabajando ellos, cómo lo ven, ¿vale? Y cómo ellos están llevando, cómo ven el mundo a la gestión, ¿de acuerdo? Y cómo van a trabajarlo para conseguir los objetivos que tienen marcados y que los están cumpliendo hasta el momento. Así que en esto va a consistir la conferencia de hoy, para que veamos el mundo, cómo lo ven ellos, cómo lo están gestionando y cómo lo van a gestionar según pase esto o pase el otro. ¿De acuerdo? Fernando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Olea es una gestora española radicada en Madrid y de un tamaño, pues comparado con las internacionales, obviamente pequeño, pero bueno, dentro de lo que son las gestoras nacionales, razonablemente grande. El nombre de Olea responde al árbol del olivo, en latín es Olea, y creíamos que era un árbol que nos representaba muy bien. ¿Por qué nos representaba muy bien? Porque es un árbol muy español y muy mediterráneo, como nosotros. Es un árbol pequeño pero recio y capaz de dar frutos en las condiciones más extremas, ¿no? Los inviernos más fríos y los veranos más calurosos. Que es un poco lo que nosotros tratamos de dar, es dar fruto a nuestros inversores, intentando sacar rentabilidad incluso en las condiciones más duras de mercado y más difíciles desde un punto de vista económico, que sea una recesión, una burbuja, etcétera, etcétera. Hablábamos del título de la conferencia, que es la consistencia, ¿no? Y hablábamos como la consistencia para vosotros es como... no sé, como vuestro rumbo, como, ¿verdad? Como ese faro, ¿no? En el que os guiáis y lo tenéis como muy presente, porque sabéis hacia dónde vais, tenéis un fondo, en ese fondo metéis todo vuestro saber, en ese fondo hacéis toda la gestión de todo, no necesitáis nada más, solo necesitáis uno y solo necesitáis hacer eso muy bien hecho, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que hacer. Y por eso tenéis como faro que os conduce la consistencia. ¿Qué significa eso de consistencia como estilo de gestión diferenciador para una gestora nacional que bueno, lo tiene muy claro y además le viene dando éxito en los últimos años? Bueno, la consistencia, para que todo el mundo me entienda o nos entienda,
es la cualidad que tiene un fondo o unos gestores de conseguir rentabilidades por encima de la media, incluso en condiciones de mercado muy difíciles, en condiciones económicas muy complicadas, y todo ello no un año, sino consistentemente en plazos largos, o sea, en 3, en 5, en 10 años. Yo creo que es un tema fundamental para los inversores porque claro, al final se puede llegar a la misma rentabilidad pues dando un año un más 15, otro año un menos 20 y otro año un más 12 y al final a lo mejor sacas un 5%. Pero claro, si has entrado el año del más 15 y luego bajas al menos 20, pues hombre, tienes un problema. Nosotros intentamos dulcificar todo esto e intentar, no siempre se consigue, pero cuando tienes un horizonte temporal de medio y largo plazo, es más fácil conseguirlo y intentamos, obviamente, tenemos un objetivo de rentabilidad del 5%, obviamente no das el 5% todos los años, sino que nuestro objetivo es dar una rentabilidad media del 5% superior a plazos de 3 o 5 años. Así, sí es fácil. No es fácil, pero sí se puede conseguir. Nosotros estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. Bueno, este año estamos un 6 y pico arriba, pero a 3 años tenemos una rentabilidad media del 8%, a 5 años una rentabilidad media del 7%. Desde inicio, el fondo tiene 21 años, tenemos una rentabilidad del 5,60%. ¿Y cuál es la clave del éxito? ¿O dónde pensamos que nosotros nos ayuda a conseguir esto? Es el invertir a medio y largo plazo. No somos cortoplacistas. La mayor parte del mercado tiene un índice de referencia en su fondo de inversión y al final eso mediatiza mucho las decisiones de inversión. Porque nadie quiere sacar un resultado muy distinto al del índice de cara a final de año. De otras cosas porque o no le pagan el bonus o le pueden despedir, incluso si lo hace muy mal contra el índice. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos ahora, por ejemplo, en septiembre, surgen oportunidades, pero no de corto plazo, sino más con una visión de medio plazo, los gestores limitados por un índice las van a desaprovechar. Si creen que a corto plazo no les va a aportar, les puede aportar un riesgo a no obtener la misma rentabilidad que el índice al cual les referencian, pues tenderán a desaprovechar esas ocasiones. Con lo que nosotros pensamos que es de gran ayuda siempre pensar en el medio plazo. Porque al final el sentido común ayuda en este tipo de decisiones, ayuda enormemente, ¿no? Y el corto plazo no te mediatiza, porque dices, yo creo que un bono, pues, por ejemplo, que contaba María Jesús, año 2023, un bono americano al 5%, un bono del Tesoro americano al 5%, y dices, pues no sé si dentro de un mes o de 2 meses o 3 va a seguir valiendo lo mismo, porque no sé si todavía van a subir un poco las rentabilidades, pero si yo creo que a medio plazo la inflación la va a controlar el Banco Central, en este caso la FED, y la va a bajar al 2%, pues tener un bono al 5%, estoy seguro que a medio plazo va a ser una inversión rentable. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Decimos, pensamos en inversiones rentables de medio plazo. Y eso, pues sinceramente, pues, nos ha ayudado a lograr nuestros objetivos claramente. Luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, luego vamos a entrar en cosas macro. Hay una cosa que me gusta mucho de la gestión. Primero, que no estáis indexados, que a mí eso me gusta mucho, porque el talento y la gestión activa, de hecho yo nunca he entendido que tengan que estar indexados, pero bueno, el mercado va por donde va y de hecho muchos gestores cada día más es como, bueno, el índice va por un sitio, yo voy por otro, ya dicen, yo no sigo al índice, ¿no? Es como, vale, sí, compárame, pero mira, yo es que no puedo seguir al índice por lo que dices, porque muchos pierden el valor añadido que dan como gestores, por tanto eso de indexar cada vez, yo creo que en algunas casas sí y algunas estrategias sí, pero muchos intentan ya, ¿sabes?, ya decir, mira, yo voy a ir por libre, lo voy a hacer de otra manera, ¿no?
Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho y es la enorme flexibilidad que tenéis, ¿verdad? Es decir, tú puedes estar 100% renta variable, que no lo estéis por la consistencia que buscas, pero puedes vender toda la renta variable y quedarte en activos a corto plazo. Es decir, esa flexibilidad de gestión hace que seáis, yo le llamo como las gacelas, ¿no? Eres como una gacela que si hay que salir corriendo, salen corriendo muy rápido, y como tienen tamaños muy manejables, lo bueno que dan las gestoras más pequeñitas es que son muy ágiles. Entonces, ¿qué pasa? Si son muy activas y hacen muy bien con mucho rigor el análisis y trabajan con estas estrategias, por eso les va muy bien, por eso a mí me gustan mucho. Y tenemos, aparte de ellos, tenemos alguna más española que lo está haciendo muy bien, por eso, porque son muy ágiles y entonces aportan mucho respecto a los elefantes que son las otras muy grandes, ¿no? Cuenta un poco esa forma de gestión. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que también esa es otra ventaja competitiva, ¿no?, que tenemos frente a una gestora grande, ¿no? Las gestoras grandes, quieras que no, pues llevan un orden. Claro, al final tienen pues, decenas, por no decir cientos de fondos. Entonces, claro, ocurre algo, algún acontecimiento en el mercado y nosotros pues, somos dos gestores, hablamos y reaccionamos en 5, 10, 15, una hora, ¿no? Y tomamos decisiones en un periodo cortísimo de tiempo. O sea, si el dato que ha salido, el evento que ha ocurrido justifica el hacer un cambio en las posiciones del fondo, pues las decisiones de desinversión o inversión se toman con mucha rapidez. ¿Qué pasa en las gestoras grandes? Pues hombre, en muchos casos, oye, pues se convoca el comité de inversiones. Bueno, pues ya es tarde para convocarlo hoy, pues se convoca mañana. Bueno, que es fin de semana, pues el lunes por la tarde. Y tal, entonces se convoca el lunes por la tarde, el lunes toman decisiones, bueno, pues ya mañana martes implementamos, claro, llegan 3 días tarde. Pues alguna cosa buena tendrá el ser pequeño, ¿no? Pues que nuestro comité de inversión, somos Rafa Peña y yo, que somos los dos gestores, con una comunicación directa y entonces muy ágilmente y con mucha flexibilidad, pues cambiamos las posiciones del fondo. Y como decía María José antes, el fondo solo mete valores o activos donde el binomio rentabilidad-riesgo está muy justificado. Entonces, si por ejemplo, en 2022 la inflación estaba al 5 y pico, casi 6%, el Banco Central Europeo estaba clarísimo que iba a tener que subir los tipos de forma importante en los próximos meses. Pues no valía la pena tener bonos de gobierno, no valía la pena tener duración en el fondo. ¿Qué pasa? Pues si estás ligado a un índice, pues ¿cómo te vas a poner en duración cero y en bonos de gobierno cero? Nadie lo hace. Claro, pues nosotros lo hicimos, porque al estar totalmente desligado del índice nos da la libertad de elegir. Entonces, el bono al 1%, como estaba el bono alemán en aquel momento, claramente la ecuación o el binomio riesgo-recompensa está totalmente desequilibrado. Tenía muchísimo riesgo y muy poca recompensa, un 1% recompensa anual a 10 años. Pues, claramente esa era una operación que no era un activo nada interesante para tener en el fondo. Pues aunque sea un activo importantísimo, pues, si no cumple con esa premisa de tener un riesgo-recompensa equilibrado, pues no entra en el fondo. Pues si está dentro, pues sale. Vamos a hablar de los temas ahora que yo decía antes que son interesantes para ver cómo los interpretáis vosotros y esto cómo os está llevando a gestionarlo en el fondo. Lo primero, los riesgos geopolíticos. Vamos a hablar de todo este ruido ambiental terrorífico que tenemos ahora mismo, como yo decía hace un instante. Cuando vosotros miráis a esos riesgos geopolíticos, lo que decimos de la paja y el grano, ¿qué es grano para vosotros? ¿A qué le prestáis cierta atención y cómo lo interpretáis y cómo lo lleváis al fondo? Bueno, lo cierto es que los riesgos geopolíticos en los últimos 15-20 años, al final, todos se han acabado solucionando. De forma que, esperando un tiempo prudencial, 1 año, 2 años, al final, en el caso de
la guerra de Ucrania pues está durando más, pero al final se acaban solucionando. Y, no, todo... y el mercado sobre reacciona en la primera. Es decir, la guerra de Ucrania sigue una realidad, pero el mercado ya no mira hacia allí. Lo miró en el 22 porque nos coincidió todo y con el tema energético. Pero luego, eso que estás diciendo es realmente cierto, afecta un poco mientras, ¿verdad? Se produce, pero automáticamente el mercado sigue a otras cosas. En general, el conflicto en sí mismo suele afectar poco. El tema de Hamas, como no había petróleo y gas por el medio, nadie le dio ninguna importancia. La guerra de Ucrania sí tuvo importancia porque se cortó el abastecimiento. Europa decidió que no quería seguir comprando petróleo de Rusia, con lo que había que salir a comprarlo al resto del mundo. Y eso disparó los precios. Entonces sí ha habido consecuencias porque había, digamos, un suministro de materias primas vital por el medio. Pero en cuanto se solucionó el suministro, la guerra ha seguido y nadie le ha dado ninguna importancia. Los mercados han seguido por otro camino. Los mercados han seguido por otro camino. Pues bueno, la experiencia es que como al final todo se acaba arreglando y todo aquel que vendió en los momentos de estrés posteriores a un evento geopolítico, pues se ha equivocado, porque al final el mercado ha seguido subiendo. Y eso es la realidad. Nos parezca triste o no nos parezca triste, pero eso es lo que hay. Algún día llegará un riesgo que de verdad pues, sea gordito y entonces pues los mercados evidentemente sufrirán. Pero de momento la experiencia de los últimos 15 o 20 años, antes comentabas el COVID, pero el COVID no lo considero geopolítico, porque es que el COVID al final fue una cosa que no había pasado nunca, realmente. No sé, a lo mejor con la gripe mal llamada española de la guerra de los 14, pues hubo también un poco hubo creo que un montón de millones de muertos, no tantos como el COVID, pero hubo también muchos. Pero bueno, era una cosa que de los años 14 y que claro, ya no quedaba nadie para acordarse de aquello, ¿no? Entonces nos cogía todo el mundo tan por sorpresa y era tan difícil de prever cuándo se acabaría, que claro, ahí sí que el mercado cayó a plomo. Pero bueno, todos recordarán que luego pues empezó la tecnología y farma, empezaron a recuperar pues 2 meses después, y ya para finales de año, cuando se anunciaron las vacunas, pues ya recuperó todo el mercado. O sea que al final, bueno, pues ya se arreglará, porque se acaba arreglando todo. También pues puedes pensar otra cosa, y dices, es que si no se arregla, ya me da igual lo que tenga en la cartera, porque se va a ir todo al garete, pues ya me da igual, ¿no? Es otra opción. Sí, es siempre cuando estamos en estas situaciones críticas. Estás en una situación tan crítica. Que si vamos a morir y se va a morir todo, pues ya nos da todo igual. Y si no, se va a arreglar, con lo cual a gestionar lo que yo digo, ¿no? Vamos a gestionarlo para encontrar las oportunidades que siempre las hay. Fíjate lo que yo decía antes de lo del tema de la guerra, ¿no? Estas amenazas que tenemos ahí. Cuando Trump ha dicho en la ONU esta semana, primero, Ucrania va a recuperarlo todo, incluso puede conseguir algo más, que ponte a leer eso entre líneas, da yuyu. O esos drones que llegan a Polonia al otro, pues oye, que cogéis y que los tiréis, así como si no pasara nada, tal, que han hecho las compañías de defensa subir las cotizaciones. Esto es como, según lo que diga, suben unas o suben otras, pero aquí siempre va a subir algo, con lo cual es como, no todo pierde, con lo cual, por eso digo, habrá que gestionar las circunstancias en función de cómo vengan. Vamos a hablar de la inflación, ¿vale? Y luego hablaremos de los tipos de interés. Primero, hablemos de la inflación, porque además la inflación ahora mismo es un tema importante porque condiciona los tipos de interés en ambos, cuando digo ambos me refiero a Estados Unidos y Europa, y están en momentos completamente diferentes, incluso, bueno, vamos a ver si son esa amenaza que tuvimos en el año 22. Yo creo que una de las amenazas que tenemos ahora es la inflación y los aranceles que pueda provocar esa inflación, ¿no? ¿Cómo lo interpretáis vosotros y qué veis? Bueno, la batalla contra la inflación yo creo que ha sido un gran logro de los bancos centrales. Recordemos que en octubre del 22, hace 3 años, la inflación en Europa estaba al 9 con algo y en Estados Unidos pues al 8 con mucho.
Y ahora estamos en Europa en inflaciones del 2 y en Estados Unidos del 3. O sea que ha habido un gran trabajo, un gran logro. La inflación ya está en Europa al nivel objetivo del Banco Central Europeo, y en Estados Unidos está algo por encima, en parte por el tema de los aranceles y en parte pues porque es una economía que está creciendo con más fuerza que en Europa. Tampoco muchísimo más, pero bueno, sí está creciendo. El año pasado creció un 2,4 y Europa pues un 0,9 o un 1 pelado. En fin, el caso es que en este momento la inflación probablemente es el dato a seguir. ¿Por qué? Pues porque de eso depende que los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés. En la medida que los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés, habrá más crecimiento económico, habrá más beneficios empresariales y los bonos a medio y largo plazo pues subirán de precio porque caerán las rentabilidades. ¿Cómo vemos el tema de la inflación en Europa? Muy logrado. Nosotros somos de la opinión de que hasta puede la inflación bajar algo, hasta el 1,5, no me extrañaría. Y los tipos de interés también podrían bajar entre el 1,5 y el 1,75. En Estados Unidos la cosa está un poco más complicada, ¿no? En principio, la expectativa con el tema de los aranceles era que julio-agosto la inflación pudiera subir al 4%. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esto, o este riesgo ha desaparecido, o sea que es raro que un tema como este desaparezca, o se está posponiendo en el tiempo. Es decir, que las empresas todavía no están repercutiendo a precios los nuevos productos que están importando ya con aranceles actualizados. Entonces, no es descartable el riesgo, y por eso digo que es importantísimo seguir a la inflación en los próximos meses, de que aquí a diciembre esa inflación que no ha aflorado puede hacerlo en los próximos meses. Si eso ocurre y aparece y sube del 3 pues a más o menos el 4%, como se temía en un principio, pues evidentemente los tipos de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal no va a poder bajar los tipos como está previsto que los baje. Pues la idea es que más o menos en julio del año que viene los tipos tengan el 3% desde el 4% que están ahora. Claro, si no bajan los tipos, pues va a ser una decepción para las bolsas, porque pues con tipos más altos, pues las compañías ganan menos, la valoración de las compañías es peor, el ciclo económico empeora, los bonos no bajan de rentabilidad, con lo que la competencia frente a la renta variable es muy atractiva. Entonces, creo que de aquí a final de año el riesgo que en este momento vemos más, al que le asignamos algo de probabilidad, yo no diría que sea muy probable, pero que hay que asignarle cierta rentabilidad y el impacto puede ser bastante grande, es el tema del repunte de la inflación que no hemos visto cuando en estos primeros meses, como se descontaba en un primer momento, pero posiblemente no es descartable que pueda aparecer posteriormente. ¿Y crees que se puede quedar o tiene visos de que el año que viene pueda volver? Es decir, ¿va a ser una amenaza que nos va a dañar en el mercado durante bastante tiempo, en el mercado americano, o crees que puede ser puntual y coyuntural mientras se adapta todo el tema de los aranceles? La opinión generalizada es que el impacto de la inflación es por la subida de los aranceles. Y como los aranceles no van a subir todos los años, es un impacto momentáneo en el tiempo. Con lo que lo lógico es que poco a poco, durante el 2026, esa inflación eventualmente pueda llegar al 4, irá remitiendo. Y evidentemente el objetivo del 2% de inflación de la Reserva Federal se alejará algo en el tiempo, indudablemente. Ahora, más o menos, en este momento el mercado está esperando que en diciembre de 2026 o primer trimestre del 2027
la inflación en Estados Unidos llegue a más o menos al 2%. ¿Qué ocurre esto? Pues en vez de ser el primer trimestre del 2027, pues será el segundo semestre del 2027. Pero al final lo lógico es que acabe cayendo otra vez, con lo que los mercados se volverán a normalizar. Con lo cual, si eso pasa, lo que los gestores estáis viendo y nosotros también es que son momentos de aprovechar para aumentar posiciones en aquellos activos, en aquellas estrategias, es decir, que estarán a mejores valoraciones. Será momento de aprovechar eso, más que asustarse, será momento de aprovechar una vez más para tomar posiciones, cosa que no se ha podido hacer prácticamente desde el mes de abril, porque no hemos tenido una semana, como he dicho antes, una semana concreta de susto de mercado que haya puesto las valoraciones a precios que digas, ahora sí que voy a entrar con esta pólvora seca, que le llamamos nosotros, ¿no? Cuando hay liquidez, le llamamos la pólvora seca para comprar cuando el mercado baja, ¿no? Con lo cual, para vosotros sería más, si eso pasa, una oportunidad de hacer compras y aprovechar, ¿verdad? Que un temor que se vaya a quedar la inflación ahí instalada, ¿no? Sí, en principio sí. Yo creo que además hay un cierto caldo en este momento para que se pueda producir la corrección. Las valoraciones de las bolsas son muy elevadas, digamos que estamos a unos niveles de PER máximo, bueno, dentro del rango histórico en la parte alta, y un sustito como este, pues evidentemente favorecerán el que van a caer las bolsas. Luego después un tema importante que es un poco técnico y tal, pero la encuesta que publica Bank of America de los inversores institucionales, que en abril habían bajado mucho la exposición a bolsa americana, habían vendido gran parte o una buena parte de su exposición a bolsa americana, la han recuperado y vuelven a estar todos los inversores muy invertidos. Entonces, cuando todos los inversores están muy invertidos, es más fácil que se produzca un ajuste a la baja, que cuando hay gente que no es... Cuando los inversores no están muy invertidos. Porque claro, cuando estás muy invertido, sí tienes un motivo para vender, quitarte algo de peso encima. En cambio, cuando estás desinvertido, tienes un motivo para comprar, porque como estás por abajo, pues, en fin, que en principio lo lógico es que si el mercado se asusta un poco, y desde luego si la inflación sube al 4 se asustará, porque siempre queda la posibilidad o la duda de, oye, esto seguirá subiendo. Oye, la inflación pues, tiene efectos de segunda vuelta que a veces son complicados de prever, pero bueno, en la medida que vienen más que de una inercia, de una economía que se está recalentando, vienen de un shock de precios motivado por una subida de aranceles, es más fácil que no haya efectos de segunda vuelta y que las cosas converjan a su lado. Entonces, bueno, que creemos que sí, que pueda haber de cara a final de año esa corrección que llevamos meses esperando, que no ha ocurrido, pues que muy posiblemente a nada que repunte la inflación por encima de los niveles actuales, el mercado se puede poner nervioso. Vamos a hablar de los tipos de interés en Europa, porque bueno, en Estados Unidos se pueden mantener, han bajado, se pueden mantener, bajarán un poco, pero ya Europa está en lo que cerca, si es que no lo ha conseguido ya, lo que llaman el tipo neutral, ¿no? Ese punto, ese 2%, inflación 2%, tipos 2%, en el que ya la política monetaria no afecta a la economía ni para crecer ni para decrecer, ¿verdad? Por eso le llaman tipo neutral. Y yo leía no hace mucho un informe de UBS, de una gestora, ¿sabéis? Esta gestora, que me sorprendió escucharles que ellos, en sus informes de análisis, estimaban que podían subir los tipos de interés a finales del año próximo, en Europa. Esto es crítico. Ya saben ustedes que cuando hablamos de que los tipos de interés bajan, en renta fija vamos a ganar dinero casi con todo. Cuando empezamos a hablar de que los tipos de interés han llegado a un nivel y que pueden empezar a subir,
gestionar la renta fija ya no es un pichón parado. Si ¿se acuerdan eso que me gusta a mí mucho de hablar del pichón parado? Cuando el pichón está parado, que cualquier cazador lo puede matar, por malo que sea. Yo misma, que no lo vería casi. Y tiro y seguro que le doy, porque está parado. Entonces ves algo parado y como no se te mueve, pues no hace falta que seas muy bueno, ¿no? Y eso era la renta fija en el año 23. Como habían subido tanto los tipos de interés, la renta fija era un pichón parado. Acuérdense en la conferencia que dimos en marzo aquí del 23, que vinimos solo a hablar de eso. Señores, la renta fija es el pichón parado que no se lo pueden ustedes ni imaginar. No se la pierdan. Claro, pero ahora estamos en ese otro punto distinto. El pichón parado empezó a moverse mucho, ¿eh? El pichón parado se acabó, ¿no? Ya no hace mucho tiempo que ya se mueve, que se mueve y se mueve. Y como empiecen a subir los tipos de interés, eso tiene un impacto negativo, ¿verdad? Entonces, UBS está contando eso para finales del año que viene, ¿vale? Entonces, yo quiero la opinión de Hernán, porque tenemos que estar, él decía, hay que estar muy atentos a la inflación, ¿vale? Pero también hay que estar muy atentos a lo que dicen los bancos centrales, sobre todo el europeo, de cuál va a ser su política monetaria, ¿de acuerdo? Porque ya estamos en ese punto neutral en el que ya el margen hacia abajo es el que es y hacia arriba cambia cosas por poco que suban, ¿eh? Es decir, que de esto hablaremos mucho, hablaremos en noviembre, volveremos a hablar en marzo del año que viene y que sepan que además de la inflación vamos a seguir mucho la evolución de los tipos de interés y lo que se piensa, porque eso va a afectar a la gestión de los activos de renta fija y ahí los gestores tienen que hilar muy fino, ¿eh? De hecho, ahora nos van a contar ellos, luego, bueno, vamos a terminar con las cosas macro y luego te pediré la gestión, ¿vale? Le pediré cómo vais a gestionar esto y esto, la renta fija en este entorno, la renta variable en este entorno. Y luego le voy a pedir que nos diga cómo va a gestionar eso dentro, y lo están ya gestionando, esto de lo que estamos hablando dentro del fondo para conseguir esa consistencia del 5% que están buscando, ¿vale? Entonces, tema tipos de interés en Europa, el Euribor se ha ido al 2,15, es decir, que estaba en torno al 2 y ya vemos el Euribor a un año ha repuntado. Esto ya se nota para las hipotecas que se vayan ahora contratando y demás. Por eso digo que tema tipo de interés nos afecta mucho, no solo en los activos, sino en la otra parte. Así que saber si ellos piensan igual que UBS o no, que los tipos de interés el año que viene podrían subir en Europa a finales del año que viene es relevante. Pues no estamos de acuerdo con UBS. O con HSBC, perdón, he dicho HSBC, perdón, sí. Realmente Europa está creciendo muy modestamente, a niveles del 1%. Hay un plan de gasto público que se ha proyectado para empezar este año, pero bueno, estas cosas van con retraso y seguramente se impulsará el gasto a partir del año que viene. Pero claro, el problema es que nadie puede incrementar el gasto más que los alemanes, porque Francia tiene hoy en día un déficit del 5,5% del PIB. ¿Cómo vas a incrementar el gasto teniendo un 5,5%? España, pues bueno, está en el 3 y pico, pues podrá seguir más o menos en el mismo nivel en el que está. Reino Unido tiene un 3,5% y aunque no forma parte de la Unión Europea, pues lo consideramos también Europa. Pues tampoco, bueno, podría incrementarlo un poquillo, bueno, pues algo así en gasto de defensa, pero realmente el único que puede, Italia tampoco tiene colchón para poder gastar, el único que va a poder gastar más es Alemania. Entonces, claro, al final dices, oye, pues toda esta expansión económica que queríamos hacer vía gasto público, pues olvídate, bueno, solo lo puede hacer Alemania, que no es poco, porque es más o menos un 25% de la economía europea, o un 30%. Pero el resto no va a poder aportar nada, con lo que las miradas se van a ir hacia el Banco Central Europeo. Es decir, oye, pues si crecemos poco, la inflación está al nivel del objetivo, oye, pues ¿por qué no bajas un poco los tipos por debajo del nivel neutral? Bájalos al 1,5%. Por debajo y tenemos tipos negativos para dar un poco más de impulso al crédito. Entonces, yo, la verdad, no le veo muchas posibilidades al Banco. El Banco Central se puede resistir mucho y no bajarlos, pero subirlos lo veo casi imposible. Vale. Por lo menos con los datos que tenemos hoy en día encima de la mesa. Claro, estaba recordando que ahora que decías lo de Alemania, algún miembro del Banco Central alemán, dentro del Banco Central Europeo, cuando se bajaron los tipos de interés ahora que se mantuvieron, la última reunión,
decía que los tipos de interés en Europa están más cerca de subir que de bajar, decía alguien del Banco Central, pero bueno, son comentarios que están ahí, pero que uno tiene que escucharlos, tiene que ir preguntar y tienes que ir viendo a ver cuánto hay de real en esas posibilidades, porque al final, como digo, estamos ya en un punto en el que eso es muy importante para cómo gestionar la renta fija y lo que se puede esperar. Vamos a hablar del dólar. El dólar es el activo este año que más daño está causando a las carteras en líneas generales. Porque además es como el enemigo oculto. Díganselo ustedes a los que compran indexados contra el Standard & Poor's 500, por ejemplo, ¿vale? Que este año no saben a dónde mirar porque dicen, vamos a ver, pero si el índice está en máximos históricos, si ha subido entre un 12 y un 13% y yo estoy perdiendo dinero, ¿cómo es posible que el índice esté en máximos y yo, que estoy aquí porque me han dicho que estar en el Standard & Poor's 500 es la maravilla de las maravillas, este año estoy perdiendo dinero? Por el dólar. Por el dólar. Porque eso es 100% dólar. Si el dólar ha perdido, según qué día lo vemos, si está en el 18, en el 17, según donde lo veamos, un 14 o un 15%, y el Standard & Poor's, según también qué día lo veamos, ha subido un 12, haz la diferencia, estás perdiendo un 3. Con lo cual, pues ahí estamos. Y recuerden que en las últimas conferencias que hemos hecho aquí, los gestores activos, todos han dicho que no es época de indexados. ¿Por qué? Porque es época de gestión muy activa, de selección de activos. Lo han dicho por activa y por pasiva desde el año pasado, recuerdo, y este año todo el rato. Bueno, pues aquí lo tienen ya. Y ahora vamos a ver qué opina Olea de la parte de dólar y cómo a ellos les ha afectado el dólar en la parte de gestión. Por eso digo que el enemigo oculto este año es el dólar. Por ejemplo, en las pequeñas compañías que hemos tenido y que tenemos desde primeros de año, porque una bajada de tipos de interés en estas bajadas de tipos de interés a las pequeñas compañías les va muy bien. ¿Qué pasa? Tú tienes las pequeñas compañías americanas, el Russell ha subido y las pequeñas compañías americanas han subido y tú miras y estás en negativo. Y dices, ¿pero esto cómo puede ser? Por el dólar, ¿vale? Es decir, vale. Entonces, aquí la tesitura es, ¿vendo los dólares como si fueran lo más despreciable del mundo y me quito esto del medio y los activos que están detrás del dólar? Mantengo dólares, compro dólares, ¿qué esperamos del dólar? Y de esto, vaya por delante que se lo voy a preguntar a Alex Fuster el día 20 y a las gestoras que tengamos. El día 20 de noviembre seguiremos hablando de esto, porque créanme, la inflación es, los tipos de interés son, pero el dólar es crítico. El dólar es crítico, porque se compran muchos activos en dólares, ¿vale? Entonces, saber qué va a pasar con el dólar es también muy importante para ver qué podemos esperar y cómo gestionar también en las carteras la parte de dólar, ¿vale? Así que este es un tema muy relevante al que también le estamos prestando mucha atención. ¿Cómo veis vosotros el dólar, Hernán? Bueno, a estos niveles actuales, niveles cercanos, bueno, ahora justo está a 1,16,5, pero el otro día estaba a 1,18. Niveles cercanos al 1,20 lo vemos niveles atractivos. O sea, para comprar. Para comprar el dólar. Claro, el dólar, ¿qué pasó este año? Pues que arrancó el año en un nivel muy apreciado contra el euro y el resto de las divisas. Pues, claro, concretamente contra el euro, pues al arrancar a 1,04 e irse al 1,18, pues ha perdido un 14%. Pues claro, eso te machaca cualquier rentabilidad que hayas obtenido en cualquier activo en dólares. ¿Nosotros qué hicimos? Pues la verdad, cuando el dólar está a unos niveles tan apreciados, cercano a la paridad, nosotros solemos cubrir casi toda la cartera que tenemos en dólares. ¿Por qué? Pues bueno, pues aunque no sirva de nada, para darles una referencia, la paridad de poder adquisitivo entre el dólar y el euro es 1,23, 1,24. Entonces, si la paridad de poder adquisitivo, que luego nunca cotiza ahí, pero te da idea, la paridad de poder adquisitivo te viene a decir a qué nivel tiene que estar el dólar para que tengas igualdad de competitividad, igualdad de poder adquisitivo en una economía, en una divisa y en una economía con la otra. Es una referencia más de cuando algo está caro o cuando está barato.
Obviamente, si está la paridad de poder adquisitivo a 1,24 y el dólar está a 1,04 y la media de los últimos años pues debe estar cerca entre el 1,15 y el 1,20, pues a todas luces parece que tiene más visos de depreciarse que de seguir apreciándose. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la táctica más o menos permanente de que cuando toca el 1,05, ahí cubrimos casi toda la cartera. Hay veces que sigue apreciándose y llega al 1,02, bueno, pues oye. Y en la medida que se deprecia, vamos eliminando las coberturas que hemos hecho. Entonces, cuando llega a 1,10 nos quitamos una parte, cuando llega a 1,15 nos hemos quitado otra parte, y si llega a 1,20 nos quitaremos toda la cobertura y nos quedaremos sin ningún tipo de cobertura. ¿Cómo? Pero volviendo un poco a ¿qué puede pasar con el dólar? Pues en principio, a niveles como está ahora, cercanos al 1,20, yo creo que ya no es el momento de cubrir. Por lo menos nosotros no lo vemos. Estamos ya... Ni cubrir ni vender. Ni vender los dólares. Exacto. O sea, si acaso comprarlos, Exacto. si no tienes. Porque ya estás a niveles cercanos a paridad de poder adquisitivo, estás más o menos a niveles medios de los últimos 20 años. La economía americana, por mucho que se temía que podía entrar en recesión, con el tema de los aranceles, pues está bastante lejos de entrar en recesión, la verdad. Estaban más cerca de nosotros de entrar en recesión que ellos. El tema de la inflación, pues parece que se ha controlado. Como he dicho antes, hay un cierto riesgo de repunte de inflación, pero bueno, no parece que la sangre esté llegando al río. Y eso de vamos a vender los dólares porque ya no es una divisa de referencia, pero eso a lo mejor lo pueden ver mis nietos. Pero desde luego, hoy en día, o sea, es que ¿a dónde vas a qué divisa de referencia vas a coger? Si es que no hay otra. El yuan de los chinos, o sea, pues a ver quién es el que mete todo su dinero en yuanes chinos. Yo desde luego no. O sea que para mí sigue siendo la divisa de referencia y es que entre otras cosas porque no hay otra alternativa. De todas formas, claro, en la prensa salen muchas cosas sobre la economía americana. Seamos realistas, ¿no? Y la deuda americana está al 100% del PIB, pues como está casi todos los países europeos, con la diferencia de que los países europeos no tenemos capacidad para seguir subiendo impuestos, porque la tasa impositiva media en Europa es del orden del 40% y en Estados Unidos es del orden del 25%. Con lo que en Estados Unidos, a unas duras, suben los impuestos del 25 al 35 y se acabó el problema de la deuda PIB para unos cuantos años, ¿no? Porque además son muy ricos, con lo que si suben los impuestos van a recaudar mucho, ¿no? Aquello no es Portugal. Último tema, antes de ya ir rematando con la gestión. El oro. Clave. Lo hemos tenido en todas las carteras de maneras diferentes, en las estrategias que metemos, vuestro fondo también. Háblanos del oro. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Cómo lo veis? Que además vosotros lo estudiáis mucho, lo tienes en la cartera, lo gestionáis de forma muy activa también el oro en la cartera vuestra, como muchos gestores de multiactivos o de fondos mixtos, ¿verdad? Que se mete como cobertura, como inversión y como muchas cosas, ¿no? Pues la verdad es que la lástima es no haber tenido todavía más oro del que hemos tenido. Históricamente hemos tenido un 5% y les voy a contar un análisis que hicimos en 2010, hace ya 15 años. El primer análisis que hicimos sobre el oro y fue, tampoco, no es muy complejo, se lo voy a explicar, lo van a entender. Vimos cuánto tenían los viejos países europeos y Estados Unidos en reservas en sus bancos centrales en oro, que es más o menos el 50%, o sea, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Tienen unos un poco más, otros un poco menos, pero alrededor del 50% de sus reservas están en oro.
y fuimos a ver a los países que actualmente, o que ya en aquella época eran países con reservas muy importantes, como Japón, China, 3 billones españoles de dólares, muchos de los países asiáticos, Suiza, que no es emergente, pero... Y entonces cogimos todos estos países y la media era del 3%. O sea, la media de las reservas de todos los países que hoy en día están acumulando más reservas era del 3% en dólar. El 97% pues era prácticamente, perdón, en dólar, en oro. 97% pues gran parte en oro y marginalmente en tesoro americano, el treasury, el bono americano, algo de bonos europeos y tal. Entonces, claro, un 3% frente al 50%, digo, bueno, esto lo lógico es que suba, no va a bajar del 3%. Y como estos son los que acumulan reservas, pues nos pareció un buen argumento para comprar oro. Y en aquel momento estaba a $1.000 la onza. No, pues total, que me llevas un 5%. Y ahí fue subiendo, pum, 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 pum. Y básicamente, ¿por qué sube el oro? Pues primero, casi el 70% de la producción de oro va destinado a la joyería. Y lo curioso es que hay muy poca elasticidad a precio en la joyería. O sea, el oro ha pasado de 1.000 a 3.700 la onza, y la joyería sigue teniendo una cuota del 70% de la producción de oro. Yo creo que en Occidente cada vez llevamos menos oro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Asia es que compran oro como locos, les encanta. Entonces, es curioso que no se haya resentido y que la gente haya dejado de comprar joyas en oro. Pues no, pues sigue pesando un 70%. Entonces, cuando el 70% de la producción es inelástico a precio, o sea, que les da igual que esté el precio a 1.000 que a 3.000, que siguen comprando, el resto, claro, el resto es de lo que tienen que comprar los bancos centrales. Entonces, les queda poca producción anual que comprar. Por eso van tan despacio. En cualquier caso, y termino para no enredarme mucho, pasados 14 años, desde el 2010 al 2024, volví a hacer el análisis, más o menos lo iba siguiendo tal, pero lo hice fino, y del 3 había pasado al 7-8%. O sea, es una labor muy larga. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que se ha juntado el riesgo geopolítico. Después de la guerra de Ucrania, a Rusia le han congelado todos sus activos que tenía de reservas en Estados Unidos y en Europa. Entonces, claro, el nivel de enfrentamiento que estamos viendo entre Rusia, China, India, Brasil, con el mundo occidental es bastante más elevado del que existía antiguamente. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos países pues, prefieren tener, en vez de dólares en un banco europeo o americano, de sus reservas, pues prefieren tener oro físico con ellos, porque nosotros se lo pueden bloquear ante un conflicto, están en las mismas. El oro lo tienen ellos. Claro, y de la otra manera les pueden bloquear el resto de los activos, como está pasando con Rusia. Y si entramos en una batalla y en una guerra, nos quedamos, nuestras reservas se pueden ver bloqueadas. Si yo tengo oro y voy acumulando oro, tengo algo que yo controlo, lo otro no lo controlo. Por eso están aumentando las reservas de oro que están teniendo todos estos países, bueno, del otro flanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no tiene pinta de bajar la demanda de oro, porque del año pasado que haya subido del 8 al 9, o que hubieran llegado al 10. Es que pueden llegar al 20 o 25% tranquilamente. O sea, que tenemos compradores de oro detrás para muchos años. Y por eso vamos a seguir teniéndolo en las carteras y lo vamos a gestionar. En los últimos minutos, cuéntanos, ya sabemos, hemos visto el panorama, hemos visto cómo gestionan, cómo tenéis compuesta la cartera y por qué. Antes hablabas,
en el corto, pensando en el corto, pero sobre todo pensando en el medio, con todo eso que veis, el tema de las valoraciones, de si están caros o no están caros los activos de renta variable, bueno, con todo este panorama que hemos estado viendo, tradúcenos a palabras el fondo del Olea Neutral, que es vuestro fondo de inversión, que lo hay en versión fondo y en versión plan de pensiones, ¿cómo está compuesto ahora mismo? Bueno, pues siguiendo un poco lo que antes he comentado, las valoraciones en bolsa las vemos un tanto exigentes, con algún riesgo, como puede ser de la inflación, que pueda afectar a los precios en un futuro de corto plazo. Entonces eso pues, nos ha llevado a reducir nuestra exposición en bolsa de un 40% que solemos tener de media, alrededor del 40, a un 20%. Vale, pues, evidentemente no vemos ningún desastre a la vista, obviamente, porque si no, no tendríamos un 20, que tendríamos un 0 o un 5. Pero sí pensamos que podría haber una oportunidad de compra a precios algo más atractivos pues, de aquí a los próximos 6 meses o 4 meses. ¿En dónde vemos entonces el activo que vemos ahora más atractivo? Pues la renta fija de gobiernos, que en 2022 nos pusimos a 0, ahora nos parece el activo más atractivo y tenemos un 52% de la cartera en bonos de gobierno de Alemania, de Estados Unidos y de Reino Unido. Con duraciones no muy largas en el euro, de 2,5 años más o menos, y duraciones de 5 o 6 años en dólar y en libra. Volviendo a lo que comentábamos antes, hemos tenido los tipos al 1%, el bono alemán, un montón de años, y ahora resulta que al casi el 3% que está ahora, pues nadie lo quiere. Bueno, no diga nadie lo quiere, pero parece que nadie le presta demasiada atención. Pues ahora sí que nos gusta. El bono americano, pues la verdad es que hace ya tiempo que nos gustaba y en el 5 4,80 pues hemos cogido. Ahora está el 4,20, que tampoco, bueno, pues no es tan atractivo como antes, pero no está mal. Un riesgo tesoro americano a 10 años a niveles del 4,20, pues bueno, 4,20, 4,25, pues nos parece atractivo. Con lo que, en Reino Unido pues está al 4,70. El bono, pues también nos parece atractivo. O sea que, no sé, esto como va por modas, pues al final los bonos de gobierno pensamos que están a los niveles más atractivos de los últimos, pues yo diría 17 años, desde el 2008. Y no parece que la gente les esté resultando muy tentadores. Y pues no sé si es porque nos gusta ser contrarians al mercado, pero a nosotros sí nos parece atractivos. Y poco más, después va a ser el crédito, tenemos algo de renta fija privada, que sumaría un 25, un 20%. Bueno, pues ahí en la renta fija privada le vemos el problema de que los diferenciales que paga por encima de los bonos del Estado son muy reducidos, están en mínimos históricos. Entonces, pues hay un cierto riesgo de repunte en los diferenciales. Por eso, en un activo en el cual solíamos tener, al revés, pues como el 50%, pues ahora estamos más en los 20 o 20 y pocos. En fin, y luego pues en oro, pues ahora tenemos el 3 y pico por ciento. Y en cash, esperando pues algún ajuste, pues 7-8%. Con lo cual, como conclusión, los dólares no los vendemos, ¿no? El oro esperamos que siga subiendo, con lo cual lo seguimos teniendo en cartera como refugio siempre, porque siempre tenemos algo, pero bueno, que encima va a seguir siendo un añadido de rentabilidad, porque otras veces estaba ahí, ¿verdad? Pero ni frío ni calor, ¿no? Con lo cual, de ese vamos a esperar rentabilidad del oro, la renta fija gubernamental. Además, me gusta eso que he dicho vamos contra, ¿cómo dijiste? Contraria. A contraria, eso es. Eso me gusta mucho, porque yo lo interpreto
descorrelacionador. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? A mí me gustan todos. El que me viene alguien aquí y dice lo contrario y me encanta también. ¿Por qué? Porque lo hacen con rigor. A ver, es que esto no es una verdad absoluta. O sea, es decir, como nadie tiene la verdad absoluta, a mí me gusta que piensen diferente. Y me gusta tener los direccionales y los contrarian. O sea, y me gustan todos. Porque así sabemos que siempre vamos a acertar. Y siempre se nos van a complementar las carteras. Que esto es de lo que se trata, ¿no? Saber qué se puede esperar de aquello que está en lo que estamos invirtiendo y qué cosas aciertan antes y maduran antes y qué cosas maduran más tarde. Insisto, esta es la forma correcta de gestionar los patrimonios, ¿eh? No hay otra, siempre es la misma, pero por eso estamos aquí cada 3 meses recordando cómo hay que hacer en cada instante las cosas, ¿eh? Porque esto va de esto, no va de bolitas de cristal, ni de adivinos, ni de apuestas, no va de eso, ¿eh? Va de rigor, va de estudios, va de análisis y va de hacer las cosas de esta manera. Así que el oro nos va a dar, la renta fija me gusta lo del contrarian, la renta variable puede que en el corto plazo sufra si la inflación si la inflación americana se va al 4%, con lo cual será una oportunidad de compra, como bien sabemos, y muchos de ustedes saben que nosotros también, con las carteras que elaboramos suyas, estamos dejando cosas ahí para comprar en cuanto al mercado nos dé una oportunidad más, es decir, estamos de acuerdo con los gestores, lo hacen dentro de las estrategias que ya tenemos y nosotros lo hacemos con el dinero nuevo que ustedes meten en sus carteras con nosotros. Les metemos una parte y la otra quietecitos hasta que el mercado nos dé la oportunidad de comprar a precios mejores. Es decir, todos hacemos exactamente lo mismo. ¿No te preocupa los tipos de interés en Europa? En Estados Unidos vamos a irlo viendo lo que estábamos contando. ¿No te preocupan los crecimientos, los temas geopolíticos? Bueno, de momento no hay ninguno como inmediato, pero se van subsanando. Esa es una de las conclusiones que nos dabas también. Y ya por la sostenibilidad, ¿no? Y la consistencia, ¿no? Vamos a la consistencia y a la sostenibilidad de todo lo que hacemos, porque a fin de cuentas eso es lo que preserva los patrimonios, genera la confianza y nos mantiene en ello, ¿verdad? Sí. ¿Alguna cosa más que añadir, Hernán, a lo que he dicho? Pues yo creo que no, hemos tocado muchos palos, llevamos 1 hora y no sé, ya estos señores... ¿Tienen alguna pregunta para él que quieran hacer, que no hayamos tratado y que yo no le haya preguntado y que quieran verlo? ¿Lo hemos visto todo lo que les interesaba? ¿Sí? Pues entonces les pido un aplauso para Hernán, por favor. Nos gusta este panorama, como decía yo al principio, hemos hecho lo correcto este año, no nos hemos dejado llevar por el miedo, hemos aprovechado todas las oportunidades, estamos sufriendo un poco más con el dólar de lo que nos gustaría en líneas generales, porque, como decía Hernán, por ya terminar con esto, cubrir la cartera cuesta un 2%. Y no todos los gestores pueden cubrir todas las carteras, ¿vale? Por eso es inevitable que haya partes de dólar que sufrimos y otras porque no es la estrategia de los fondos, ¿vale? Un fondo se gestiona en dólares y punto, ya está. Si no lo quieres tener en dólares, ponlo en euros o no cojas esa estrategia en dólares, ¿vale? Por tanto, es inevitable. De hecho, ellos una pequeña parte, ¿verdad? Y les ha restado un poquito de rentabilidad. Es decir, que no ser damnificados del dólar es prácticamente imposible este año porque significaría que estamos mal invertidos, ¿de acuerdo? Pero no nos preocupa por lo que decimos, ¿no? Porque el dólar ya está en unos niveles en los que no puede ir mucho más allá, así que digamos que el único discordante que tenemos, más duro es el tema dólar y que de momento no nos preocupa, es la divisa reserva del mundo y dólares tenemos que tener, así que ya lo que no nos ha dado este año, nos ha quitado, ya nos lo dará, por tanto, no nos preocupa. Bueno, así que bueno, muchas gracias por su paciencia, una vez más, por su confianza, por estar aquí, como saben y siempre digo, lo hacemos para ustedes, para los que están en presencial y los que nos siguen online y que nos verán también en YouTube cuando lo hayamos subido, que también nos siguen muchos después. Lo hacemos para ustedes, esperamos haberles aportado cosas que les sean útiles y nos volvemos a encontrar el 20 de noviembre. Conferencia anual, auditorio, y recibirán las invitaciones, lo verán también en el diario y allí pues iremos a por todas otra vez, como todos los años, a ver qué nos trae Alex Fuster, las gestoras que vamos a traer y hablaremos de qué esperamos para el año próximo y a ver cómo llegamos hasta el 20 de noviembre, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y como siempre, hasta el 20 de noviembre.